¿Qué origina la crisis por la que nuestro concilio tristemente ha atravesado durante años? Sino que el artículo 7 establece cómo y quiénes están facultados para la modificación de los estatutos. Porque la junta que estaba actualmente no era una junta de consenso. Una junta de no consenso. Era una junta de consenso. En consecuencia, declara nula la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Religiosa de la Fe Apostólica Incorporada, celebrada en fecha 26 de marzo del 2019. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas de nuestro glorioso concilio de iglesias Fe Apostólica en la República Dominicana. Para nosotros es más que un placer y un honor estar compartiendo nueva vez con ustedes. En esta ocasión con un podcast muy interesante donde trataremos diversos temas que tienen que ver con nuestro concilio, su historia y en qué situación se encuentra ahora mismo nuestra institución. Me hago acompañar de dos grandes hombres de Dios, que para mí es un honor compartir con ellos. Uno de ellos es mi hermano y amigo, el ministro Michael Smith, que está con nosotros en el día de hoy. Michael, ¿cómo te sientes? Yo contento de estar aquí en este espacio en el cual estaremos hablando temas sumamente interesantes e importantes para lo que es el desarrollo y, vamos a decir, y también lo que es la tranquilidad de nuestro concilio aquí en República Dominicana. Excelente. Y también me encuentro a mi derecha con el pastor Hipólito Jean Lovis. Pastor, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Pastor siempre está contento. Siempre. Gracias a Dios. Muy contento de compartir a la mesa con ustedes y estamos listos y disponibles para aclarar cualquier duda que tenga que ver con el concilio de Iglesia de la Fe Apostólica, específicamente todo el tema relacionado con lo que es la asociación religiosa, la Fe Apostólica, que es el nombre que nos cobija y no como institución. Es bueno destacar que hace ya 9 décadas, en el año 1930, en la ciudad de San Pedro de Macorís, en la región este, una hermana, mientras iba caminando, se encontró con un tratado y se interesó por lo que aquel tratado decía. Luego de esto, un evangelista o misionero llamado Trajano Lucien Adrien, que muchos le decían Adrián, era un hermano que viajaba mucho. Había llegado procedente de la República de Haití, nuestro vecino país, para hacer contactos con ese grupo de hermanos que ya habían abrazado la fe luego de haberse encontrado este tratado. Fue ese misionero quien podemos destacar como mentor de nuestra institución y quien estuvo al frente de la obra durante ese tiempo. Nuestro concilio, para nadie es un secreto que nació o se inició en la ciudad de San Pedro de Macorís, pero no fue hasta en el Ingenio Quisqueya donde se pudo conseguir por primera vez un local. La Fe Apostólica se mantuvo como un grupo de hermanos desde el 1930 hasta el año 1952, que es donde nos acogemos a la Ley 520 para legalizarnos ya y pasar de ser un grupo de hermanos que se reunía con el propósito de adorar a Dios a ser una institución debidamente legalizada. Fue en ese año que se celebró la primera Asamblea General Extraordinaria de miembros. 249 miembros
y no fue hasta el 1959 que el entonces presidente Héctor Bienvenido Trujillo le otorga la incorporación a la iglesia, o mejor dicho, a la Asociación Religiosa La Fe Apostólica. Pastor, año 1952 se celebra la primera Asamblea General Extraordinaria de Miembros y, como toda asamblea de cualquier institución, se supone que se aprobaron unos estatutos. Háblenos de eso. Bien, los estatutos que se aprobaron en ese año, es claro el artículo 4 que habla de la forma en que es electo o seleccionado el delegado superior o el supervisor. Y es una prerrogativa de la asociación o de los miembros de la asociación, básicamente encabezado por los líderes o pastores o delegados del entonces. Y el artículo 7 de los estatutos establece claramente la forma y los requisitos para modificar los estatutos de la institución, y dice taxativamente: los presentes estatutos y reglamentos no serán modificados sino mediante reuniones generales a las cuales concurrieren no menos de las 3/4 partes de los miembros afiliados a la asociación, según los registros llevados a la oficina principal de la fecha a la fecha de dichas reuniones. Estos registros deberán ser llevados regularmente y en los mismos se hará figurar el nombre completo, dirección postal, estado civil, edad, profesión y cédula de los asociados. Y entonces aquí hay un párrafo 1 y un párrafo 1 y un párrafo 2, o párrafo primero, párrafo segundo, dice que a la fecha de la promulgación de esos estatutos y reglamentos, la asociación tiene un registro de 249 miembros asociados, todos mayores de edad. Lo que quiere decir que los estatutos establecen claramente no solamente la forma que debe ser electo el delegado superior o supervisor, como nosotros le llamamos, sino que el artículo 7 establece cómo y quiénes están facultados para la modificación de los estatutos. Específicamente artículos 4 y 7 de los estatutos que se aprobaron en el año 1952, que es que se legaliza la Asociación Religiosa La Fe Apostólica como institución sin fines de lucro. Entonces, veamos. Aunque la historia quizás no lo destaca así, pero se destacó el misionero evangelista Adrián, o Adrián, como muchos le llamaban. Pero en el 52, ¿quién es escogida como supervisora? No. Ya Adrián no formaba parte, en el 52 no formaba parte de la institución. Ok. A partir del 1935, ya la supervisora formal era la hermana Elfrida Richardson. O sea que cuando se formaliza o legalmente la institución, la supervisora era ya por consenso, la hermana Elfrida Richardson. Lo que hicieron fue más bien una ratificación en el 52. Sí. Bueno, en ese paso, luego de la reverenda Elfrida, luego asume el reverendo Carl Teodoro Dunlop. Luego de Carl, asume su esposa, la reverenda Angélica Viuda Dunlop. Luego de ella asume el pastor Hugo Sams, quien ya cuando estaba enfermo asume, o más bien designa al reverendo Alberto Ernesto Smith.
Y nuestro supervisor Alberto Smith, que ya ha fallecido también, designa al pastor Franklin Vidó como supervisor de nuestra institución. ¿Tú estabas presente en ese culto? Sí, yo estuve presente. Eso fue en La Romana. 17 culto, 17 de julio sí. del 2016. Ok. Me dicen que fue un culto muy bueno. 2017, Bastante bien bueno, pero también con una gran cantidad de personas que se dieron cita en ese lugar, porque tenían ciertas expectativas, ¿verdad? De saber quién podía ser la persona que iba a sustituir el fallecido pastor y supervisor Alberto Smith. No había fallecido todavía. No había fallecido. Todavía. Sí, mano, Leonidas, es importante cuando usted toca el tema de la hermana Elfrida, es importante que nosotros le hagamos saber a la nueva generación que la hermana Elfrida sufrió una trombosis que la mantuvo postrada en cama. Frente a esa realidad, ella convoca a los pastores de la época, no eran muchos. En aquella época apenas llegaban a 13 iglesias, 12 a 13 iglesias. Y el consenso de los pastores, ella le presenta a los pastores, dice, mira, mi condición es muy delicada, no estoy en condición de asumir la responsabilidad. Y ellos allí, por consenso, los pastores, reunidos, y podemos decir nombres, Lucien Bastian, Joseph Gomes, Albert Smith, padre, Flavio Burr, Alfredo Francis, Joseph Gomes, Sinclair Mejio, eran los pastores de la época. La pastora, la mamá de los Charles, Emilia Charles. Ya Hugo Sanz era pastor. Y en esa reunión, el pastor Lucien Bastien es que propone a Carlos Teodoro Dunlop. Y te dirá, bueno, ¿usted estaba ahí? Yo no estaba ahí. Pero el pastor Joseph Brown, con que yo conversaba mucho, porque yo vivía ahí atrás de la iglesia, me dijo, contándome, dice, no, la propuesta fue de Bastian, quien propone a Carlos Teodoro Dunlop. Y ellos por consenso aceptaron. Bien. Y entonces, a partir de ahí, te puedo hablar ya como historia contemporánea, que ya eso nosotros lo conocemos perfectamente. Con propiedad. Con propiedad a partir de eso. Pero veamos algo. Ungen al pastor Franklin Vidó como supervisor. ¿Qué origina la crisis por la que nuestro concilio tristemente ha atravesado durante estos años? Mire, a la designación de Franklin Vidó, que lo propone el pastor, no solamente lo propone el pastor Alberto Smith, sino que en un culto público en La Romana, y ahí están las fotos, están los videos, yo estuve en esa actividad. Unge le presenta al público y unge al pastor Franklin Vidó. Sin embargo, hubo un movimiento de rechazo. Y es importante decir, el pastor Alberto Smith tenía una junta directiva. Correcto. Compuesto por Alberto Smith, Gledwin Mills, Luis Reed Payne, Andrés Pichardo, Noemí King, Reyes Mercedes y Juan Mejía. Esa era la junta, y todo el mundo sabe que esa era la junta que despachaba con hermano Alberto. Específicamente, 2 miembros de la junta no estuvieron de acuerdo y se inició una especie de boicot
Para que quede en la historia, Ajá. ¿quiénes no estaban de acuerdo? No estaba de acuerdo el pastor Andrés Pichardo Ajá. y el pastor Gledwin Mills. Ok. No estaban de acuerdo. Todos los demás estaban de acuerdo y estaban apoyando a Alberto Smith en esa decisión. Argumento para rechazar. Se encontraron diciendo que él había violado los estatutos. O sea, que el supervisor Dicen ellos. había Que violado Sí, los estatutos. dicen ellos. Unos estatutos que hasta ese momento la Iglesia en general no conocía. Yo particularmente, que me convertí en el año 1967, ya en el 2017, y te comprenderá que habían transcurrido muchos años. Yo nunca había visto ese estatuto. Pero los estatutos a los que ellos se refieren no son los estatutos del 52. Correcto. Correcto. Pero era un documento que muchos de ellos ni siquiera lo conocían. No era de dominio. No era de dominio Ni público. siquiera lo que argumentaban del boicot. Solamente por un interés Ujú. para objetar la decisión del hermano Alberto, sacaron esos estatutos. Y a partir de ahí, entonces, empieza una crisis y entonces se le dice, bueno, si el problema es los estatutos, lo que tenemos nosotros es que acogernos con los estatutos. Y los estatutos son claros. Dice que hay que hacer una asamblea. Vamos a hacer una asamblea. Y entonces ahí no querían entrar porque en la asamblea se entendía que no tenían la posibilidad de imponer lo que era una voluntad ya que se entendía habían consensuado con los americanos. En medio de esta designación del pastor Franklin Vidot y la oposición que encuentra la designación del pastor Vidot por dos pastores que integraban la junta en ese momento, se buscó la forma de que, como el conflicto estaba iniciando, se creara como una especie de comisión para solucionar, por lo menos en esa fase inicial, el conflicto. Mire, cuando empieza a tomar cuerpo el conflicto, el pastor Gledwin, como uno de los ancianos, hizo una convocatoria a la que nosotros participamos en el Ingenio Quisqueya y se plantearon una forma de buscar alguna especie de consenso. Se hizo 2 reuniones, una en Quisqueya y otra en La Romana. En esa reunión de La Romana fue que por primera vez exhibieron ese estatuto en La Romana. No lo exhibieron, lo leyeron. Lo leyeron. Y a partir de ahí, cuando nos procuramos el contenido, vimos realmente que los estatutos eran bien claros. Sencillamente, lo único que había que hacer es tomar la decisión al respecto. Y en ese proceso, entonces dice, bueno, se hicieron varias reuniones y se tomó la decisión de que el pastor Gledwin, como ancianos, como una forma de resolver el problema, es que él asumiera interinamente la supervisión de la institución, de manera interina. Eso fue el consenso. Eso fue en aras de buscarle una solución. Una solución. Al conflicto. Una solución. Y entonces, estamos hablando que estamos en octubre del 2017. Todavía el pastor Alberto Smith está vivo, está en cama, muy enfermo, postrado en cama con una parálisis, pero estaba en cama. Y recibía las comisiones, todo lo que los recibía allá en su casa. Okay. Incluyendo al superintendente a nivel mundial, llegó a visitarlo, pero se reunieron en su casa. Pero todo se hacía así de su casa. Pero a partir de ahí, con Gledwin a la cabeza, nosotros pretendíamos, bueno, vamos a organizar la institución, hacer una asamblea y que se escoja por consenso ya lo que va a hacer. Y eso no fue posible. Pero entiendo yo, en el ánimo quizá de acogerse a lo que establecían los estatutos. Porque si eso era lo que establecían los estatutos, no debió haber ninguna oposición. No. Y menos si realmente el interés era buscar realmente una solución al conflicto.
Llegamos a octubre Del 2017. del 2017. ¿Algún evento que haya marcado ese mes? Hasta ese momento, todos habíamos, o la institución había asumido al pastor Gledwin como supervisor interino. Y llegamos hasta enero del 2018. Pero antes de eso, o sea, antes de llegar a enero con Gledwin, que estaba interino, el pastor Smith fallece 22 de diciembre de 2017. del 2017. Es decir, llegamos a enero de 2018 buscando una solución. Y entonces ahí es que nos enteramos que ya se había hecho un movimiento de sustitución, se ha hecho un movimiento desde el punto de vista legal de sustituir legalmente al pastor Alberto con Gledwin. Se presenta un documento que nosotros desconocíamos a la firma de 3 personas. Firma pastor Gledwin, Andrés Pichardo y Edwin Gilfillari. Pero un paréntesis. Ajá. ¿El pastor Edwin pertenecía a la Junta? Hasta ese momento nosotros no lo sabíamos porque él nunca despachó con hermano Alberto. Él nunca formó parte de esa Junta de hermano Alberto. O sea que no hubo ningún acto en el cual se le dio poder de representar o ser parte de lo que es esa comisión, vamos a decir. Sí, porque usted sabe que a veces las instituciones, cuando hay conflictos, a veces designan comisiones provisionales o temporales y si hay que sustituir un miembro, se hacen como ese tipo de cosas, pero eso no fue lo que... Nunca se dio. Los que habían fallecido, había fallecido el hermano William y lo sustituyó Reyes Mercedes. Habían fallecido otros, la hermana Viviana, que también había sido sustituido. No, a Viviana lo sustituyó William. Y así sucesivamente. Todos los que fallecían eran sustituidos. Pero no había fallecido. Hasta ahí nadie conocía que el hermano Edwin Gilfillari formaba parte de la Junta. Y de aquí, y nadie, todos los que formaron parte de la Junta y todos los que fueron a reunión de pastores, todos los pastores de la fe saben que el pastor Edwin no formaba parte de la Junta que despachaba con el hermano Alberto. Entonces, el proceso de buscarle solución que designa, por así decirlo, de manera interino a Gledwin, ¿tuvo éxito o fracasó? Bueno, el consenso estaba. En la reunión de enero de 2018 se formó una comisión porque los pastores de la zona norte, que se habían cerrado filas de apoyo irrestricto a la decisión del hermano Alberto, no estaban participando en las reuniones de pastores. Y entonces allí se formó una comisión que lo recuerdo, los nombres de las personas que formaban parte de la comisión. Estaba el hermano Papi Correa, Alex Cole, un servidor, estaba... por ahí tengo los nombres. Pero esa comisión se reunió, hizo un trabajo, se reunió con los hermanos, con los pastores de la Río Norte en El Naranjo, se recogió una minuta, se compartió con Gledwin y el hermano Gledwin nos enteramos en enero de que ya él tenía una junta directiva. O sea, en enero nos enteramos que ya había una junta directiva que venía corriendo desde octubre, pero que oficialmente los pastores no la conocían. O sea, un stop. Pasa el conflicto luego del ungimiento del pastor Franklin Vidó. En aras de buscarle una solución a esto, los pastores se reúnen a solicitud del pastor Gledwin y decidan caminar con él de forma interina. Pero esos pastores no sabían que ya el hermano Gledwin tenía o formaba parte de una junta directiva. No lo sabía. No lo sabía. Wow.
eso es algo duro para cualquier comisión que esté mediando Sí. un conflicto. Porque Oficialmente, él se rodeó, hicieron una junta, Ujú. pero no era una junta de consenso. No era una junta de consenso. Bueno, Pero se hizo un trabajo de unificación, de unidad con los pastores de la región norte. Sí. Y finalmente se llegó a un acuerdo de que ellos también aceptaban al pastor al Gledin pastor Gledin. como un pastor anciano, ya para fines de buscar una solución definitiva, ellos lo asimilaron. Ok. ¿Hasta qué mes el pastor Gledin dura como supervisor interino? Mira, cuando nosotros, la comisión, déjame conseguir, está por ahí la comisión, Papi Correa, un servidor, la pastora Monsac, el pastor José Adame, Juan Chal, un grupo formaba parte. Si se me escapa un nombre que me excuse, pero está por ahí. Formaron parte. Nosotros se rindió un informe a esa junta que despachaba entonces con Gledin y se le planteó una solución que ellos no No la aceptaron. lo aceptaron. Eso llama Y mucho la atención. no lo aceptaron. Y caminaba esa comisión. La última vez que esa reunión se reunió en mayo del 2018. Y esa reunión se dio en San Pedro de Macorís y tuvimos de las 5 de la tarde como hasta las 11, casi a las 12 de la noche. ¿Ustedes que formaba parte también de esa comisión? El pastor Nelson de la Cruz, de los Alcarrizos. Formaba parte de esa comisión. Y tuvimos de las 5 de la tarde casi hasta las 11 de la noche. Nosotros dijimos, bueno, díganos cómo nosotros podemos ayudarlo a ustedes a llegar a un tipo de consenso y a solución del conflicto. Pastor, ¿y cuál era la propuesta de la comisión que muy enérgicamente lo rechazaban? Nosotros, la comisión decía, bueno, que quedara el pastor Gledin como supervisor, los demás pusieran su cargo a disposición de la asamblea de pastores y los pastores, por consenso, eligieran una nueva junta. Eso fue lo que se le planteó. Porque la junta que estaba actualmente no era una junta de consenso. Una junta de no consenso. Era una junta de consenso. Pues justamente debería hacerse o debió hacerse un consenso con los pastores que son parte de lo que... Tengo el informe ahí. Yo tengo el informe, se lo puedo enseñar. Yo tengo el informe. Todo eso se le entregó por escrito a ellos. O sea, que ustedes lo que estaban era abogando hacer las cosas correctamente. Por la unidad de la institución. En aras de la unidad y también para no... O sea, para cumplir con lo que hasta ese momento se desconocía, que eran los estatutos del 52. Y nosotros lo que le decíamos, y que conjuntamente es una junta de consenso, y entonces convocar una asamblea general extraordinaria de miembros para entonces ajustarnos, y ahí se le empezó a hablar de ajustarnos lo que se decían los estatutos. En mayo del 2018 vimos que no había posibilidad y se disolvió la comisión. La comisión se disolvió. Antes de eso, Ajá. de ejemplo, de llegar a mayo cuando... Estamos hablando de 2018. ¿sí? Exacto. Llega, ejemplo, fallece el supervisor Alberto Esmí en diciembre, pasa el caso con el pastor Gledin Mills. ¿Hubo alguna otra designación, digamos, no se hizo un que no haya habido un consenso? O sea, ¿hubo alguien que sustituyó al pastor Gledin de manera oficial o de manera secreta? ¿Intento de golpe de Estado? ¿Cómo fue ese proceso? Desde mayo del 2018 hasta febrero del 2019 no hubo
una situación que distinto, todo el mundo estaba tranquilo. Había paz. Relativa paz. Hasta febrero del 2019. ¿Qué pasa en febrero del 2019? Febrero del 2019, día 2. Específicamente nosotros el 3 nos enteramos. Ya el 2 en la noche nos enteramos que ya habían quitado al pastor Gledin Mills. Fue una sorpresa. Y el domingo día 3 de febrero del 2019 se hace un culto en la Romana donde le informan a la iglesia o a la institución que ya Gledin no es el supervisor. O sea, ya él no era el supervisor. Ya Gledin no era el supervisor. No. El día 3. Esa reunión fue el día 2 de febrero de 2019. Uh-huh. Pero, pastor, si no mal recuerdo, nosotros estábamos en Estados Unidos en la campaña del Bronx. Eso fue en el 2017. Correcto. Mi primera visita allá a Estados Unidos. Al país de los rascacielos. Correcto. Y entonces se escuchaba cierto rumor de que había un sustituto, pero que al interrogarle al pastor Gledin Mills, pues él desconocía del tema. Incluso recuerdo que en una reunión de pastores se le mencionó a él, muchísimo antes de esto, de que pastor se está escuchando, de que hay un sustituto. Y él textualmente dijo, no, yo no tengo conocimiento de eso. Yo estoy bien de salud, ¿ok? Usted me puede colaborar si eso es así o no es así. Yo estoy bien de salud, o sea que a mí nadie me va a quitar. Bueno, mira, justamente en la reunión, estamos hablando como del 26, 27, la fecha exacta, no te lo puedo decir. Yo te puedo decir que sí, en enero del 2019, en la reunión que se celebró en el Ensanche de las Américas, correcto, se le tocó el tema. Otro ingrediente interesante es que ya en enero del 2019 renuncian de la institución 3 pastores. En enero. En enero del 2019. Le iba a hacer esa pregunta ahora. ¿Quiénes renuncian y por qué? Renuncian de la institución Juan Gilberto Correa, Papi Correa, Alex Cole y Emmanuel Basora. Ellos estaban en la comisión mediadora de los pastores del norte. Papi Correa y Alex Cole sí formaban parte de la comisión. Y renuncian entonces en enero del 2019. En la reunión de enero, que nosotros pensábamos que se iba a abordar el tema de manera abierta, no se tocó el tema. No estaba en agenda. Pero sí en esa reunión se insinuó al pastor como que andaba un rumor de que él iba a renunciar o una cuestión. Y él dijo en esa reunión, yo visité al médico, yo estoy muy fuerte. El médico me felicitó por mi estado de salud. Dijo el pastor Gledin. Dijo el pastor Gledin en esa reunión en enero, frente a todos los pastores que estábamos reunidos ahí. Y el día 2 de febrero, menos una semana después, así es, se hace una reunión y lo quitan. Pero no fue que renunció, lo quitaron. Es un golpe de Estado. Bueno, eso casi nunca se estila entre nosotros un golpe de Estado, pero es técnicamente eso. Técnicamente eso. Y entonces, en la reunión y en la Romanel, en un culto el día 3 de febrero, anuncian que Gledin renuncia. Gledin no renunció, a Gledin lo depusieron, lo quitaron. Y en su lugar nombran a una persona. Específicamente aparece nombrado. No se sabe cómo, porque todavía yo no conozco las votaciones que siguen. Yo sí sé que Gledin lo sacaron de esa reunión, él no pudo participar en la reunión. Es una decisión de 5 personas que se reunieron y tomaron la decisión de quitar a Gledin y pusieron a David Pichardo. Esa es la verdad. Pero hay cosas. Miren, y a los hermanos que nos están sintonizando, es bueno que se vaya siguiendo la cronología de los hechos,
porque ustedes saben que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay cosas que realmente, como sucedieron, la gente lo desconoce. Sí. En esa reunión, oiga, la gente no sabe que en esa reunión que tuvo un americano que vino a esa reunión, se reunieron con Gledin y a Gledin lo sacaron de esa reunión. Eso no me lo estoy yo inventando. Todo el mundo, no muy poca gente lo sabe, Sí. pero la familia de Gledin lo sabe, porque el hijo de Gledin lo llevó a esa reunión. Lo sacaron de la reunión. Cuando él vuelve a entrar a la reunión, ya él no era el supervisor. Ya él estaba sustituido. Ya lo habían quitado. Pero me Entonces, llama mucho la atención ah, este proceso en el cual, porque si nosotros nos vamos a la historia, el supervisor normalmente pues notificaba en caso de que tendría alguna condición de salud, sí. no podía seguir en el cargo, pero llama la atención que pocos días antes de suceder esto, el pastor Gledin Mills dice que está muy bien de salud y que él está dispuesto a continuar. Sí. Y para su sorpresa, pues, como usted dice, lo convoca a una reunión y lo sustituyen. Pero esa sustitución, ¿se hizo algún proceso? ¿Se llamó al consenso ¿De los pastores? de los pastores? En lo absoluto, no. Y es ahí donde empieza entonces un problema. Pero Porque según los estatutos, pastor, y usted me puede corregir, del 1952, están aquí. dice que se debe de convocar, ¿no? Sí. ¿A qué cantidad dice? Mira, para nosotros bastaba no los 249 o los miles que nosotros componemos hoy. Bastaba con que se convocaran a todos los pastores, que sería una asamblea de delegados, De delegados. que era lo mandatorio con el estatuto, una asamblea de delegados. Bastaba con que los delegados todos, que éramos casi 100, que somos casi 100, Ujú. que somos los que participamos trimestralmente en las reuniones. Bastaba con que se convocara y a los pastores se despiertan con ese problema. Entonces ahí empezó la odisea. Cuando el pastor Luis Pen, que es un anciano también, convoca una reunión, el Ingenio Porvenir. El pastor Pen. El pastor Pen. Y Eso entonces fue allí, en febrero. el 9 de febrero. 9 de febrero. A Glenn lo quitan el 2, lo anuncian el 3. El 2, el pastor Luis Peña convoca esa reunión donde participamos muchísimos pastores. Y es allí, en esa reunión, donde se llegó por un abogado externo se llevó a la reunión. Y ahí es que él dice, esta es una institución hermosa, bonita, bien, sana, pero no se ha adecuado a la ley 122-05 y que ya nosotros lo habíamos dicho, pero como tú sabes, como uno es juez y parte, la gente no te hace mucho caso. Sí. Pero lo dijo un abogado externo. Y entonces ahí donde todos llegamos al consenso de que él dice, mire, hagan su registro de miembros si no está actualizado y hagan su asamblea y organizan la institución para que esto camine. Que de hecho, Ahí se inicia entonces el proceso de registrar a los miembros de la asociación para llegar a celebrar la asamblea que no solamente iba a designar quiénes iban a dirigir, sino para modificar o adecuar los estatutos a la ley 122-05, que era la ley vigente o es la ley vigente para las instituciones sin fines de lucro en República Dominicana. Pastor, pero entonces, hasta ese momento, yo creo que la mayoría de los pastores, o una gran parte, desconocía de los temas de lo que es la ley de incorporación de las instituciones sin fines de lucro, que es la 122-05, porque prácticamente nuestros pastores se concentraban nada más en lo que era la predicación de la palabra de Dios, la parte espiritual. Y esa parte, que es una parte administrativa que también es tan importante de lo que es parte de una institución, pues crecimos muy poco en ese sentido. Nosotros que ya tenemos casi 60 años en la institución,
te puedo decir que la institución le dio muy poco carácter a la parte legal. Bastaba con que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y era suficiente. De hecho, pronunciar la palabra legal, ya eso es algo que pronunciar eso es que significaba problemas. Sí. Y nosotros transitamos todos estos años sin problema porque nadie estaba Atento. atento a un problema legal hasta que se presentó este problema. Y entonces cuando nos dimos cuenta que todo era que bastaba con que nos ciñéramos a esos estatutos y ya inmediatamente se iba a ser un asunto de seguir lo que dicen los estatutos. Ahora bien, cuando nos enteramos de esta situación de Gledwin, pero ¿cómo van a quitar a Gledwin de espalda a todos los pastores, que ya es un asunto de consenso? Exacto. Pastor, entonces eso produjo me imagino que en la mayoría de los pastores una reacción. Una reacción. Oye, yo creo que yo soy parte, me imagino los pastores diciendo, yo creo que yo soy parte de esta institución. Creo, no, que somos parte de la institución. Es correcto, ¿verdad? Entiendo que debería de haberme convocado para hacerme saber o dar mi opinión o dar mi voto. O una ¿verdad? propuesta. O una propuesta para yo decir si estoy o no estoy a favor. Exacto. Y que se me escuche. Es correcto. Exacto, o sea, porque se odió. No, y decirnos por qué quitaron a Gledwin. Porque lo quitaron. Decirnos por qué quitaron a Gledwin. Porque no había una razón para quitar a Gledwin. No. Razón no había. Y era un asunto que se había llegado a ese consenso. No había razón para quitar a Gledwin. Entonces, ¿por qué quitan a Gledwin? No existe una razón. Y entonces nos encontramos en una situación donde nosotros decimos no hay ningún problema. Vamos a ajustarnos a lo que dicen los estatutos y ahora sí vamos a decir lo que dicen los estatutos. Vamos a ajustarnos a la ley. Porque ya la institución tenía varios años que no se había adecuado a la ley. Y ahí viene ahora lo delicado del proceso. Es que cuando todos los pastores estamos haciendo reuniones para buscar una solución sana, la persona que sustituyó a Gledwin estaba entonces haciendo maniobra para entonces específicamente debí picharlo. Sí, porque hay una persona que, vamos a decir, en todo esto, mientras los pastores estaban hablando y buscando la forma y qué pasó y todo alternativas esto, de solución. pues los documentos demuestran que hubo acciones por detrás sin el conocimiento incluso de los otros pastores, como la incorporación a la ley 122-05, el movimiento del nombre en ONAPI, el movimiento de lo que tenía que ver con la actualización de la DGI, poniendo al señor David Pichardo como representante. Inclusive, estando siendo Gledwin, en derecho a eso le dicen con premeditación. Mira, siendo Gledwin supervisor y ya lo habían inscrito en la DGI, aparecía como responsable de la institución de Pichardo. Siendo Gledwin supervisor. Sí. Y se armó una discusión muy dura en las Américas y salieron huyendo a modificar eso. Entonces, ¿qué pasa? En lo que nosotros estamos haciendo una labor de consensuar, inclusive después de la reunión de Porvenir, el día 9 se hizo otra reunión en el Naranjo, el 30 de marzo. Pero antes de irnos, pastor, a esa reunión, porque esta reunión de Porvenir fue una reunión sumamente importante y hay algunas cosas que hay que resaltar. Adelante. Primero, yo fui a esa reunión. Oh, qué bueno. Fui parte de esa reunión. Y miren lo importante de esto, que esa reunión no tenía una agenda. No. Todos fueron convocados porque cada uno entendía que había cosas que se debían de arreglar. Correcto. Porque sabían que la institución no se estaba manejando como una institución, sino que se estaban tomando decisiones arbitrariamente sin tomar en consideración los pastores que son los delegados representantes de cada iglesia. Sí. Y en esa reunión, pastor, el
el que la convocó, es nuestro pastor, Luis Penn, él dijo, aquí estamos. Yo lo convoqué para que ustedes hablen. Y empezaron a hablar. Empezaron a hablar. Y si usted recuerda, en un momento dado, alguien dijo, no, aquí lo que vinimos es para saber si nos quedamos o nos vamos. Correcto. ¿Y qué pasó, Mike? Dijeron, no. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros le dijimos a esa reunión en un turno, ¿usted se recuerda? Sí. Que yo le dije, de Señor, aquí no se va nadie. No, de aquí no se va nadie. De aquí no se va nadie. Aquí lo que tenemos que organizar esta institución. Correcto. Claro. Y ese fue el ánimo. Se salió de ahí con el ánimo de organizar la institución. Yo recuerdo textualmente porque el desconocimiento hace que muchas veces nosotros cometamos errores, porque en el ambiente de esa reunión fue para llegar a una solución. De hecho, yo recuerdo, pastor, que fue la moción que se aprobó, que fue de hacer una carta enviada a Portland mencionándole las cosas que no estaban de acuerdo los pastores que ahí se reunieron. ¿Usted nos puede contar un poquito de esa parte? Bueno, a partir de la comisión que se formalizó, porque se formalizó una comisión en la iglesia en la reunión del Naranjo, se hizo una comisión para organizar la asamblea. Y una de las encomiendas o del propósito de la comisión era hacerle llegar a las sedes de Portland de que la forma en que fue depuesto el pastor Gledwin fue una actuación totalmente irregular y que nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Pastor, y se le mandó esa comunicación. Yo tengo por aquí y escrito, se le mandó se le tradujo del inglés, se le mandó en español y en inglés. Y se le mandó vía DHL. Ellos lo recibieron allá. Nunca se dignaron en darle una respuesta a la comisión. Nunca nos dieron respuesta. Pastor, pero esa carta estaba, no solamente la firmaba la comisión, correcto, sino que estaba respaldado por más de 66 pastores que habían participado en la reunión del Naranjo. Pastor, pero esa acción de enviar una carta hacia Portland no es una acción yo diría, de ser un grupo que quiere buscar una solución armoniosa, con cierto nivel de humildad, no de arrogancia ni nada por el estilo, porque no estamos hablando de que estábamos quitando a Portland del escenario, todo lo contrario. No, mira, la carta no lo tengo por aquí escrito, si sabía que yo no tocaba el tema, yo lo hubiera traído. Fue una carta, decía, nosotros, en la forma que quitaron al pastor Gledwin, nosotros, los pastores no estamos de acuerdo. Nosotros invocamos artículo 4 y artículo 7 de los estatutos. Eso le dijimos nosotros en ese escrito. Nosotros invocamos artículo 4, como se elige, y artículo 7 para modificar. Y para modificar los estatutos, que era procedente, que había que hacerlo para ajustarse a la ley 122-05. Y nosotros, por ahí está el escrito, artículo 4 y artículo 7 de los estatutos. Eso se le invocó a ellos. Nunca nos contestaron. O sea, que eso es con ese ánimo de buscar una solución. No hubo una retroalimentación de parte de Portland ni una respuesta a la comisión que estaba trabajando. Que documento por lo menos a la comisión ellos no le respondieron. No, a la comisión no sabemos nunca. Si le respondieron a otra gente. Sí. Otra gente. Pero a la comisión eso pasa a veces. No. Se entiende que si hay una comisión que está hablando a nombre de la institución. No. Estaba hablando a nombre de más del 80% de los pastores. Sí. O sea, no fue una cuestión que... esos 9 miembros de la comisión no fue que se lo inventaron. No.
fue un asunto de consenso. ¿Estamos entendiendo esto? Correcto. Fue un asunto de consenso. Y ahí está documentado para la posteridad, para que la nueva generación sepa. Porque a veces quieren pintar una cosa que no es. Que no es. Ellos allá, nosotros se les mandó una comunicación en español y en inglés, traducido para que lo entendieran. De hecho, tenemos el recibido. Yo lo que tengo en la recibió acuse. y todo. No, por lo menos, el acuse decimos no. Como si tú mandas un documento vía HDL, tú lo puedes seguir un tracking. Así. Yo tengo el tracking y el nombre de quien recibió el documento. Eso está aquí, ¿eh? Es para que no inventen. Eso está aquí. Se le hizo el tracking y yo te puedo decir que lo recibió. Lo recibió una señora, apellido Baxel. No sé si es hijo de Baxel o si la esposa, pero alguien apellido Baxel. Lo recibió allá. Luego que los pastores se reúnen el 9 de febrero en el Ingenio Porvenir, hubo otra reunión el 30 de marzo en el Naranjo. En el Naranjo. Que ahí fue que se creó la comisión organizadora de la Asamblea General Extraordinaria. Sí. ¿Tú formabas parte de la comisión, Michael? No directamente, pero estuve en la organización. Sí. La parte logística de la preparación. Mientras, o sea, se escoge esa comisión y como usted dice, uno de los objetivos de la comisión era trabajar en lo que tiene que ver con el proceso de actualización y el registro de miembros de la institución, porque todavía la institución estaba operando fuera de la ley 122. Fuera de la ley que ya había derogado la anterior 520 y tenía que adecuarse. En medio de ese proceso de actualización, usted decía ahorita que el señor David Pichardo estaba haciendo maniobras por detrás. ¿Él llegó a realizar alguna reunión secreta o asamblea secreta? Mire, cuando la comisión empieza a trabajar el registro de miembros, se elaboró unos estatutos, un borrador, y se le pasó a todos los pastores. Si tenían un compañero, un amigo, un hijo, abogado que pudiera ayudar con eso, se pasó. En ese proceso nosotros nos enteramos de que se había hecho ya se había hecho la adecuación. Entonces, pero ¿cómo va a ser? Eso o sea, de que ya la iglesia estaba adecuada a la ley. Nos enteramos, porque un abogado amigo de uno de los hermanos de la iglesia se enteró. Y cuando me lo dijeron, digo, pero no es posible, porque eso tenían que hacer una asamblea de pastores, por lo menos, y nosotros no hemos sido convocados. Y nosotros nos movimos a San Pedro de Macorís, a la Procuraduría de la Corte de Apelación allá, para ver si era verdad. Y nosotros ya nos encontramos que sí. Se habían depositado unos documentos. Y ahí es que nos enteramos que el día 26 de marzo se había hecho una asamblea general extraordinaria de miembros. 7 miembros, o sea, David Pichardo y la junta que lo acompañaba, hicieron una supuesta asamblea general de miembros y modificaron los estatutos. No solamente modificaron, hay que ver qué estatutos fueron esos. Pastor, ¿y qué implicación había en esos nuevos estatutos? Mire, antes de... aquí encontré los nombres de la comisión la mediadora. La mediadora. Del 2018, la que se reunió con los pastores de la región norte. Juan Charles lo componía, Luisa Monsac, Andrés Reynoso, Nelson de la Cruz, Juan Gilberto Correa, Belkis Osuna, José Adame y Hipólito Gin. Y posterior a ellos se unió Alex Cole. Pero ese fueron los primeros los componentes de esa comisión. Okay. La comisión que trabajó el tema de la organización. Mira aquí, mira, encontré aquí el documento. ¿Tú sabes quién recibió allá? Una persona apellido Baxel, la que recibió el documento allá en Pota. Se le mandó en abril de 2019 a ellos allá. Aquí está el tracking completo. ¿Me explico? Sí. Entonces, la comisión que firmó
la organización, no lo voy a, creo que lo tengo por aquí, para que usted lo formaba un servidor, Wendy Severino, José Adame, José Sansur, Carlos Fulchú, José González, Manuel del Orbe, Miguel de León, y posteriormente se unió Andrés Castro. Esa era la comisión que estaba organizando la asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enteramos que hicieron, ¿cómo que modificaron? ¿Y cómo? Pero ya aquí hay un problema. ¿Qué asamblea? Entonces, ahí empieza el tema, cuando se empieza a revisar el listado de presencia o de miembros, 7 personas. Ese registro que nosotros hicimos, se registraron casi 2,000 personas. En ese primero, inclusive la iglesia de esos pastores no se registraron, que con ellos pasaban de 2,000 personas. Entonces, ¿cómo donde hay una institución que tiene más de 2,000 personas lo puede modificar un estatuto que lo afecta a todos? 7 personas. Eso es imposible. Claro. Y eso ahí empezó. ¿Qué se invocó? Pero antes de esto, nosotros debemos decir pero que eso es hasta, como usted decía, y excúseme que lo interrumpa, pastor, hasta contrario y violatorio a los estatutos que se estaban modificando. Claro. A los estatutos del 52. Tenían que modificar los mismos estatutos para poder hacer lo que estaban haciendo con la... Los estatutos dicen que no podía ser menos de 3/4 partes. Correcto. Serían 3/4 partes de 249. De 249, exacto, que era lo que en ese momento tenía la institución. Exactamente. Entonces, algo que es chocante realmente. Entonces, chocante. A lo que nos convoca. Ahora, ¿qué pasó con el tema legal? Por ahí andan diciendo que nosotros fuimos que... No. Nosotros no fuimos los que empezamos el tema legal. El 28 de junio, el 28 de junio en junio del 2000, el 28 no, el 18 de junio del 2019, el señor David Pichardo, con la junta que encabeza, interpone una demanda en referimiento en contra de la familia Smith, la viuda Smith, de la hermana Silvia Smith y todos sus hijos. Pastor, ¿y qué procuraba esa demanda? Que se le entregara todo lo que era propiedad de la institución. Una demanda en referimiento. Todos los bienes y patrimonio de la institución. Y como ustedes comprenderán, nosotros, la comisión siguió, como todo lo que se había hecho eran totalmente irregular. Una reunión del 18 de mayo, que ya ahí fue que nos enteramos de todas esas irregularidades, y se le informó a una asamblea, a una reunión de pastores que se celebró en San Luis. A partir de ahí entonces, nosotros, la comisión siguió trabajando y en esa reunión se fijó el 22 de junio para hacer la asamblea general extraordinaria de miembros. Y se convocó para hacerlo en San Pedro de Macorís. Y a partir ahí fue que le pusieron fecha a la asamblea. Exactamente. Entonces, pero ya el 18, como te comprendes, la familia Smith demandado. Estaba demandada. Y en septiembre del 2019, el tribunal le falla en contra a la demanda. Se lo rechaza. Porque ya nosotros con la asamblea celebrada nos constituimos en interviniente voluntario. Intervenimos en esa demanda diciendo ellos no representan la institución legalmente. El tribunal le falla en contra. Aquí está la sentencia. Yo tengo la sentencia. Está aquí la sentencia. Esa fue la primera sentencia que el señor David Pichardo perdió frente a los tribunales. Sí, aquí está la sentencia. No fue propiamente a la institución, no, pero sí a la familia. A la familia Smith. Que fue una vergüenza para nosotros. Claro, porque hacerlo contra la familia Smith no hacía ni un año del fallecimiento de una vergüenza. O sea. Entonces, ahí nos enteramos que ya había una situación, había una intención. Correcto. Sí. No solamente había un interés marcado. Había un interés marcado. Y como ellos violaron los estatutos, entonces nosotros interpusimos una demanda en nulidad de la gestión y las actuaciones de ellos. ¿Y sabe lo que pasó? Que el tribunal, la primera sala de la Cámara Civil y Comercial
de Santo Domingo falla. ¿Usted sabe lo que dice el dispositivo? ¿A favor o en contra del sujeto? Nosotros interpusimos la demanda. Y oiga el dispositivo de esta sentencia. Le voy a leer el dispositivo y después le voy a leer el número de la sentencia. El dispositivo dice, primero, pronuncia el defecto reservado en audiencia del día 7 del mes de abril de 2021 en contra del señor Héctor Julio Guílamo, Heriberto Martínez, Andrés Joaquín Pichardo, Noemí King, Abranson, Edwin Gilfilares, partes codemandadas por no comparecer. ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Usted sabe por qué el defecto? Porque el señor David Pichardo no constituyó abogado por ellos, se constituyó para él. Oh. No se constituyó con ellos. Ellos no se hicieron representar. O sea, los abogados que habían en el proceso estaban representando no a los miembros de la Junta. No a los miembros de la Junta. Segundo, del dispositivo. En cuanto al fondo de la demanda principal en nulidad de lista de presencia y Asamblea General Extraordinaria y reparación de daño y perjuicio interpuesta por los señores Eulogio Evaristo Guerrero, Luis Penn, Reyes Mercedes, Juan Mejía, Ramón Sánchez, Denis King, Gregorio Solano Rojas, Hipólito Gil, José Adames, en contra de los demandados, mediante un acto, eso nosotros lo interpusimos, ¿saben qué fecha? 26 de septiembre. O sea, cuando nosotros intermandamos es 26 de septiembre y ellos en junio atacaron a la familia Smith. A la familia Smith. Nosotros entramos porque vimos lo que estaba pasando. Entonces, media instrumentado, ahí dice por el ministerial o el alguacil. En consecuencia, oye lo que dice el tribunal, en consecuencia, declara nula la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Religiosa de la Fe Apostólica Incorporada, celebrada en fecha 26 de marzo del 2019. O sea, fue la asamblea que hizo David secreta. Exacto. Y consecuentemente, la lista de presencia y el acta de asamblea levantada a tal efecto, atendiendo los motivos de su gesto en la parte considerativa de la decisión. Y entonces quieren decir que esta asamblea solamente anulaba, nada más se anuló la asamblea. No, ¿usted sabe cuál era el propósito de esa asamblea? No solamente modificación del estatuto, no, sino la elección de ellos como junta. De ellos como junta. Entonces, esta sentencia anula la asamblea. La asamblea y todo lo que ahí se aprobó. Y todo lo que ahí se habló. Y todo lo que se haya aprobado. Porque anula el acta de la asamblea. Tercero, condena a la parte demandada al pago de las costas. Y para que usted tenga una idea, nosotros le habíamos, y es importante que la iglesia sepa, que el abogado, la oficina de abogados que nos representa, había interpuesto una demanda por daños y perjuicios por 10 millones de pesos en contra de ellos. A favor de una institución sin fines de lucro. Correcto. Y nosotros le dijimos al abogado, mira, ahí hay personas nuestras, ancianos, que nosotros no nos sentiríamos cómodos agravándolo con una situación como esa. Y nosotros le solicitamos formalmente al abogado que desistiera eso. Por eso, y eso está en el cuerpo, el que quiere ver la sentencia lo puede ver. O sea, que teníamos todo el derecho. Claro, y lo hubieran condenado, le iban a meter 10 millones de pesos en la costilla. Y nosotros. Cada uno. Bueno, solidariamente. Sí. Solidariamente. Pero es como. Ahora, lo interesante de esto, mis hermanos, es el número de esta sentencia. Porque se había dicho por ahí que Dios iba a hablar. Sí. Y esta sentencia, oiga, y esa frase fue reiterativa. Oye, que Dios iba a hablar. El número de una sentencia no se asigna de manera manual. Eso lo asigna una computadora de manera aleatoria. ¿Qué número tiene esa sentencia? Y yo quiero que ustedes sepan. Esta sentencia dice sentencia civil número
34 del 2021 es con, ese número, ese es con, y después dice guión 00777. El número de esa sentencia es la 777. 3 veces 7. Número perfecto. Sí. Número de Dios. 3 veces 0. 7. Atiendan este número. Esa es la sentencia. Dios habló con esta sentencia. Sí, creo que sí. Dios habló con esa sentencia. Pero le voy a dar otro dato. Recurrieron en apelación esa sentencia. Antes de que usted siga, Ajá. Michael, yo, porque, ejemplo, fuera yo y ya hubiese desistido. Eso mismo estaba pensando yo. Porque, o sea, estamos hablando de 2 sentencias. Correcto. Una tras otra, que el tribunal no fallaba a favor de él. O sea, y más después, porque eso que el pastor dice de que por ahí dijeron de que Dios iba a hablar. Antes de que saliera esta sentencia, habían dicho que Dios iba a hablar. Sí. O sea, y viendo hasta el número, yo hubiese desistido. Yo no sé qué tú piensas, pero yo creo que yo hubiese desistido. Eso mismo estaba pensando yo, porque cuando nosotros vimos incluso personas que se estaban refiriendo a que la sentencia, vamos a decir que iba a ser un mensaje de Dios, ¿verdad? Entendimos de un principio que ya Dios había hablado. Sí. ¿Ok? Pero no obstante, las personas vamos a decir, el señor David Pichal, aún esperando sentencia, él estaba esperando que esa sentencia verdaderamente iba a ser la voz de Dios. Pero al verse no favorecido, no sé si tú me estás entendiendo. Sí, no, claro, te estoy Al siguiendo. verse no favorecido con una sentencia, entonces Dios no habló. Dios no fue el que habló. Siga, pastor, que le corté la inspiración. Recurren esa sentencia a la Corte de Apelación. Y en un video, él dijo que un juez, esa sentencia había sido sentencia de un juez, pero esa sentencia de un juez, Dios habló a través de esa sentencia. Sí. Pero dijo que no era suficiente. Vamos para 3 jueces. Ahora vamos para 3 jueces. Que con uno no bastaba. Que con uno no bastaba. Pero lo más interesante, cuando yo me pongo a examinar, me encuentro que el recurso de apelación que ellos interponen, el recurso de apelación que ellos se interponen para recurrir esta sentencia de que el número 00777, ¿usted sabe qué número le asignó al expediente de ellos? La máquina, la computadora. Le asignan el número. Ay, yo no quiero pensar que... 1303 del 2022. Perdón. 2021. ECIV guión 00666. Eso no me lo estoy inventando, aquí están, ustedes lo pueden ver. El número del expediente que le asigna la computadora de manera aleatoria, cuando usted somete una demanda, automáticamente eso lo mete en una computadora y le va a asignar el número que le corresponde. Sí, eso es bueno aclararle a nuestra membresía que nos está sintonizando, que eso es aleatorio. Del expediente, el número del expediente, el recurso humano de ellos, recurso de hombre, 00666. En contraposición a 00777 que dio la sentencia de nulidad. ¿Y qué hizo la Corte? La Corte, esa sentencia 777 sigue vigente con esta, que aunque este número dice 00459, lo que hace es ratificar eso. Oiga lo que dice la sentencia. ¿Qué dice el dispositivo? El dispositivo de la Corte. Porque es bueno mencionar, pastor, que una apelación, ¿verdad?, hacia un juez lo que va a verificar que el juez
que interpuso la sentencia hizo el debido proceso que se aplicó y no se violentó ninguna normativa ni nada por el estilo. Ahí están las motivaciones para el que lo quiera. Pero oiga el dispositivo de la Corte. La Corte dice, primero, rechaza en cuanto al fondo de recursos de apelación interpuesto por los señores de Vipillar, todos ellos. De fecha 26 de noviembre de 2021, por lo que se confirma en todas sus partes la sentencia apelada por los motivos antes expuestos. Se confirma en todas sus partes. Vamos por 3, o sea, strike 1, strike 2, strike 3. Pero pelota ya tú te ponchas. Pero un derecho que ellos tenían a recurrir en casación, ir a la Suprema Corte de Justicia. Pastor, y estamos hablando porque el pueblo tiene que entender, el pueblo tiene que entender que es desde la sentencia número 1, ¿ok? Se hubiera terminado ahí si se hubiera aceptado correctamente la captación del juez. Bien, amados hermanos y hermanas, seguimos en este podcast que al inicio habíamos dicho que iba a ser muy importante e interesante, con temas sumamente valiosos para nuestra institución y temas que las generaciones actuales y los que vamos, pues yo soy de la generación actual, yo no soy de la generación del pastor que tiene ya varias generaciones, ni de Mike tampoco que tiene varias. Pero nosotros los jóvenes que debemos conocer, hemos transcurrido todo lo que ha sido el conflicto de nuestra institución desde el año 2019 y ya estamos en un punto de 3 sentencias que ya los tribunales de la República habían fallado a favor de la institución de la Asociación Religiosa de la Fe Apostólica. Y vamos a continuar, pero antes nos quedamos cuando se recurre la sentencia del primer grado. De primer grado 00777. Que se recurrió y el tribunal lo que hizo fue confirmarla. Sí. Confirmarla. La Corte. Sí, la Corte la confirma. Luego de esto, que entonces recurren esa sentencia en casación ante la Suprema Corte de Justicia, nosotros celebramos un evento de mucha importancia el año pasado para celebrar el 93 aniversario de la institución y fue nuestra segunda asamblea. No la segunda. Sino una asamblea ya ordinaria. Ya una asamblea ordinaria. Mandatorio con los estatutos que vigentes, que fueron los estatutos que se aprobaron en el 2019. Entonces, pastor, ya habían recurrido en casación ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Hubo intento de detener la asamblea? Fíjese, a raíz de esta decisión de la Corte de Apelación. Correcto. Bueno, es un derecho a recurrir, pero nosotros como cristianos debíamos siempre practicar la sensatez. Correcto. Y la Biblia manda a practicar la sensatez. Al margen de esos 2 números que son categóricos y tienen una base sólida de confirmación de que Dios habló en la primera y que el recurso fue interpuesto por hombre. Al margen de lo que Dios había decidido. La Corte ratifica la primera sentencia. Ellos recurren en casación a la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia dentro del sistema jurídico nuestro. La última palabra lo tiene la Suprema Corte de Justicia. Recurrieron ante ellos. Duró mucho tiempo la Suprema en fallar. Durante ese proceso llegó el aniversario para celebración de una asamblea general ordinaria para ratificar o elegir nuevas directivas. Entonces, eso era en octubre
del 2023. Es decir, se eligió en Hace un año. ¿eh? Hace un año. Ya hace un año acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se convoca, se hace la convocatoria pública, invitando a una asamblea del 21 de febrero, octubre del 2023, nos encontramos con una sorpresa. Antes de eso nos habían intentado una demanda en nulidad de lo que nosotros hicimos en el 2019. Algo que los abogados decimos extemporáneo, fuera de tiempo. Sí, sí. Fue totalmente extemporáneo. Interponen entonces ahora una demanda en referimiento para impedir la celebración de la Asamblea General Ordinaria de octubre del 2023. Interponen esto en la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Para que no se hiciera la asamblea. Oponiéndose para evitar la celebración de esta asamblea. ¿Y usted sabe lo que pasó allí? El tribunal le dijo a ellos, fíjense que no estamos leyendo las motivaciones que son contundentes de toda esta sentencia. Están ahí los números, lo pueden entrar a buscarlo en internet y si alguien lo necesita, se lo damos físicamente la copia. ¿Usted sabe lo que dijo el Tribunal de San Pedro de Macorís? Primero, declara la nulidad de los actos que notifican el impedimento. La oposición, sí. Y dice, dan el nombre del alguacil y dice, contentivo de la... lo voy a leer íntegramente. Declara la nulidad de los actos 1019 del 2023 de fecha 10/10 de 2023 del ministerial Julio José Rivera Cabrera de Estrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Judicial de San Pedro de Macorís y la 1159 de 2023 de fecha 10/10 del 2023 del ministerial Abner Antonio Fermín Lara de Estrado de la Unidad de Citaciones y Notificaciones de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo, contentivo de la presente demanda en referimiento en suspensión de Asamblea General Ordinaria en que dice ser incoada por la Asociación Religiosa de la Fe Apostólica Alfar y David Pichardo Cabrera en contra de Luis Reed Penn, Eulogio Barito Guerrero, Hipólito Jim, Reyes Mercedes, Víctor Cruz, Isabel Kelly, Wendy Severino. Estos fueron los que formamos parte de la comisión organizadora de esta asamblea. Exactamente. Y oye a quién incluye. Al Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís y al Ministerio de Deportes y Recreación. Midereca. Es decir, no solamente le rechazó la oposición esa demanda, que declaró nula esos actos donde impedía la celebración. Como usted comprenderá, esa asamblea ordinaria se celebró. Ustedes estuvieron allá. Sí, la misma gloria de Dios. Masivo. Correcto. Pero estamos hablando que desde aquí, desde la primera sentencia que fue a favor de nosotros, ¿verdad? Sí. Estamos hasta ahora a esta que viene siendo como una cuarta sentencia. Sí. En este sentido fue para decirle, no, ellos pueden hacer su asamblea y usted no está... No tiene calidad para evitar que puedan hacer su asamblea. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Pero en ese tiempo estamos hablando de... La Suprema todavía no había fallado. No, todavía. Estamos hablando de un tiempo. Y en todo ese tiempo que estamos hablando, con la primera sentencia,
se hubiera más que suficiente para Claro. no seguir durante todo ese tiempo trayendo estas situaciones que De malestar pastábamos a la iglesia. por la iglesia. Ujú, ujú. Y como si esto fuera poco, Entonces se le pasó eso. El tribunal, por cuarta vez, falla a favor de nosotros. Se celebra la asamblea. Mientras se celebró la asamblea, en la Suprema había un recurso. sí, correcto. y nosotros esperamos pacientemente esperamos que la Suprema fallara. ¿Y usted sabe lo que pasó en la Suprema? Hace apenas poco tiempo, que fue en agosto. Sí. ¿Usted sabe lo que dijo la Suprema? Déjeme buscar la fecha. Pero eso fue Fue reciente. Fue reciente. Reciente. Fue reciente. La Suprema dice, en cuanto a la demanda, a recursos de ellos, primero, rechaza el recurso de casación interpuesta por David Joaquín Pichardo Cabrera, Héctor Julio Guilamo Pérez, Heriberto Martínez, Gledwin Mills King Abranson, Edwin Emanuel Gil Filari y Andrés Joaquín Pichardo contra la sentencia que emanó de la Corte de Apelación, Correcto. que es la 00459, dictada el 22 de agosto del 2022 por la Tercera Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por los motivos expuestos. Sí. Y condena a la parte recurrente al pago de las costas. Cinco sentencias. ¿Qué queremos decir con esto, amados hermanos? Dios ha hablado no solo por una sentencia, sino varias sentencias. Y la iglesia debe regocijarse y cerrar fila como un solo cuerpo. Amén. Amén. La Asociación Religiosa de la Fe Apostólica es una sola institución. Es una. Correcto. Y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, del cual emanan las sentencias firmes en última instancia, ha dicho que el señor David Joaquín Pichardo, con lo que lo acompaña, no tuvieron razón, lo hicieron mal. Muy mal. Y ellos insisten, y esto ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgado. Lo que quiere decir que este pleito terminó. Legalmente este pleito terminó. Cualquier otra cosa que se pueda inventar no es más que, en un lenguaje dominicano, puro pataleo. Pataleo. Simple pataleo. Dios ha hablado. Y yo entiendo que la institución, con estas sentencias, ha salido más que fortalecido. Lo único que nosotros decimos en nuestra demanda es que se violaron artículo 4, artículo 7 de estos estatutos. ¿Por qué el tribunal falla? Pues cuando el tribunal registra y dice, pero ahí dice que para modificar los estatutos tenía que ser por la tercera parte, la 3/4 parte. Uh-huh. Y 3/4 parte de 249. De 249, que era lo que en ese momento había registrado. Imagínate como ahora miembro. este registro que pasan de 2,000 personas, los registros actuales. En el 2019 nosotros registramos como 1,800 y tantas personas. Es que, lo que quiere decir que, gracias a Dios, el pleito legal terminó. Cualquier otra cosa, no vamos a utilizar un término demasiado fuerte, pero la sensatez dice que esta institución debe transitar de aquí para allá en tranquilidad absoluta con la unidad de todos los hermanos. Lo del norte, lo del sur, lo del este y lo del oeste. No hay espacio. Dios habló con la primera sentencia
y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia ratificó lo que Dios dijo con la primera sentencia. Eso es correcto. Yo creo que ha sido importante esta aclaración y conocer un poco de la cronología de esta crisis que mantuvo sumergida la institución desde el año 2019 y que ya finalmente la Suprema Corte de Justicia de nuestro país pone fin con esta sentencia. Y como dice el pastor, el llamado yo creo que debe de ser a la unidad, a la sensatez de todo el cuerpo de Dios. Michael, yo quiero que tú nos compartas tu mensaje final, Michael y el pastor, en pocos minutos, a la membresía, porque miren, de todo esto, yo lamento que la institución ha perdido hombres en combate. O sea, han fallecido hermanos, han fallecido pastores que a pesar de que hayan tenido situaciones de salud, yo sé que este conflicto de una u otra manera los ha afectado. Pero yo creo que finalmente debe de haber como un stop. O sea, ellos tienen que hacer un stop y reflexionar sobre las acciones que tomaron en su momento, hasta en contra de la institución, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería su mensaje final, Michael? El mensaje final mío es: aboguemos por la unidad de la institución. La institución somos todos. La institución es un conglomerado de personas que han decidido ser parte de lo que es la asociación religiosa, la fe apostólica. Todos somos fe, mis queridos hermanos, y es importante que nosotros entendamos que por la falta de tener una organización administrativa, se pudieron dar ciertas circunstancias que en este momento ya no será posible porque se han cerrado los caminos para que pueda suceder nuevamente. Así que convocamos, solicitamos en el nombre del Señor de que aboguemos a la unidad, al abrazo fraternal, a dejar lo que son las diferencias y abogarnos en un solo cuerpo, ¿verdad? De seguir hacia adelante, llevando nuestra institución, hacerla cada día más fuerte, velar para que nuestra institución, el legado sea un legado fuerte, que nuestras generaciones que vienen hacia atrás puedan recibir una institución fuerte, tanto administrativa, pero también como espiritual. Ese es lo más que yo pudiera decir, unirnos cada día más. Amén. Pastor Hipólito. Amados hermanos, le habla el pastor Hipólito Yin. Durante este proceso, le puedo decir que nosotros siempre actuamos conforme a la verdad. Todo lo que se ha dicho aquí, el que quiera argumentar lo puede argumentar, pero nosotros hemos hablado con la verdad. Y hay cosas que nosotros no lo habíamos manifestado. Y hay muchas cosas que nosotros dejamos de manifestar que han perjudicado a la institución y han perjudicado personalmente a pastores. Y tal como decía el hermano Elionay, en esta lucha hemos perdido soldados muy buenos, excelentes pastores. Perdimos a Carlos Eduardo King de Samaná, perdimos al pastor Moisés Shepard, perdimos durante ese proceso a la hermana Betty Cachal y recientemente perdimos también al pastor Edwin Gilfillari. Y yo creo que es tiempo de que la sensatez reine de nuevo entre nosotros. Nosotros hablamos a la nueva generación. Cuando nosotros empezamos éramos
apenas adolescentes. Tenemos más de 55 años en esta institución, por lo que nosotros nos consideramos ancianos en esta institución. Y queremos invitar a todos los hermanos de distintas partes que retomemos lo que siempre ha sido la Iglesia de Fe Apostólica aquí en la República Dominicana. Una iglesia de gente sensatas, de gente seria, de gente responsable. Y pensemos en nuestros ancianos. Nosotros nunca hemos sido entes de división en esta institución. Nunca lo hemos sido y no lo seremos. Porque nosotros fuimos adoctrinados, fuimos educados y formados por pastores que dieron su vida por esta institución, sin mezquindad. El pastor Alfredo Francis, mi pastor, mi primer pastor, un anciano, pastor, que a pesar de ser pastor de la iglesia, vivía su trabajo cotidiano en el Batey Soco, ganándose la vida como carretero y pastoreando la iglesia del Soco. El pastor Joseph Brown fue también mi segundo pastor y eran personas abnegadas que amaron esa institución. De manera desinteresada pastorearon, educaron, formaron y disciplinaron. De los otros pastores, le puedo decir que todos marcaron de una manera u otra nuestras vidas y nuestras generaciones. Albert Smith, padre, Botí. Joseph Gomes, el Ingenio Consuelo. Messina Powell. Sinclair México. Viviana Maynard. Hugo Sams. Emilia Charles. Carlos Teodoro Dunlop. Angélica Dunlop. Celina Coplin. Flavio Libur, Santica Johnson de Smith. Todos estos valientes pastores sirvieron militantemente. Otros que también no están con nosotros, pero eran mucho más jóvenes, como el pastor Ernesto Griffin, pastor Pío Wyatt, que se fueron siendo personas relativamente jóvenes. Pío no había llegado a los 40 cuando falleció. Ernesto tenía 60 y tantos años. Pastor Luis Pen, guerrero, valiente, responsable de los ancianos nosotros. Estamos ahí todavía, peleando la buena batalla. Como decía el pastor Alberto Smith, con la bota puesta. Tenemos pastores a quienes amamos. Están los pastores de la región norte. Pana Dennis King, pastora Noemí King, pastor Juan Mejía, pastor Agustín Peña y todos los pastores nuevos que acompañan a esos pastores de vieja guardia, que todavía la hermana Francisca está todavía, la esposa del difunto pastor Jacobo Peña. Le quiero decir a toda la iglesia en sentido de general que es momento de unir esfuerzos y trabajar en bien la institución por la paz, por la armonía entre todos. Esta batalla que hubo que acudir en ánimo
de no solamente respetar lo que dice la Sagrada Escritura, respetar unos estatutos que están puestos ahí para regir la institución, y nosotros apelamos a ella y acudimos a los tribunales, porque la justicia no fue impuesta por hombre, la justicia fue impuesta por Dios. Amén. Y los sacerdotes, los levitas, la justicia era algo tan serio que Dios lo puso en manos de los hombres más serios y más responsables que pudiera tener. No solamente para ministrar religiosamente, sino para ministrar justicia. Y la justicia ya habló. Y yo creo que la iglesia debe prestar atención. A eso apelamos, a la sensatez, a la humildad que requiere el momento. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Creo que el mensaje ha sido claro, un llamado a la sensatez y a la humildad y a seguir orando para que nuestro Dios siga fortaleciendo nuestra institución y la vida de las personas que nos dirigen. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, dice el himno número 15 de nuestro himnario de gloria. Una la esperanza y uno nuestro amor. Que Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas de nuestra institución, y a todos los que van a ver este podcast. Esperamos que Dios siga bendiciendo sus vidas y que el Señor pueda seguir siendo el capitán de este barco, el capitán de esta barca. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde.